Los requerimientos de las personas varían, ¿sí? Varían teniendo en consideración edad, peso, sexo, estado fisiológico. Varía también, inclusive, en función al tipo de la actividad. Varía en función, si ya hablamos de pacientes hospitalizados, varía en función a factor de estrés, que puede ser, por ejemplo, una intervención quirúrgica, puede ser un proceso infeccioso como una apendicitis, puede ser un proceso neoplásico, puede ser, bueno, quemados, por ejemplo. En todos ellos el requerimiento varía. ¿Qué otro factor influye? El factor temperatura. Una persona cuando tiene fiebre, los requerimientos calóricos se incrementan. ¿En qué otras condiciones se incrementa el requerimiento calórico? Se incrementa cuando la persona se encuentra, por ejemplo, en reposo o se encuentra deambulando. Ustedes cuando están en reposo, por ejemplo en este momento que aparentemente no realizaran ninguna actividad, igual están gastando energía. Por eso se dice que ustedes ahorita están con gasto energético. ¿Cuándo se dice que una persona no está gastando energía, entre comillas? Cuando le calculamos lo que se denomina la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal no viene a ser sino la cantidad de kilocalorías que una persona requiere para mantenerse recostada y sin ningún tipo de estrés ni movimiento. ¿Está bien? Es decir, la persona tiene que estar sin preocupaciones, ¿está bien? Sin estar pensando que tiene que levantarse para hacer alguna otra actividad, en fin. En esas condiciones se denomina tasa metabólica basal. Pero lo que ustedes hacen en el día a día, es decir, el requerimiento que ustedes van a tener es un gasto energético total. Y este gasto energético total va a sumarse o va a ser consecuencia, mejor dicho, de la suma de una serie de factores. Y este gasto energético total, de la manera más sencilla, se lo comenté cuando hablábamos de carbohidratos, le decía que el gasto energético total de una persona de manera rápida que pesa 70 kilos y mide 1,70 m es más o menos de 2100 kilocalorías, que más o menos va con lo que está en sus paquetes de galleta o de gaseosa o lo que estuvieran comiendo. ¿Está bien? Entonces, eso es el aporte que una persona necesita. Ahora, ¿se puede sacar con mayor minuciosidad? Claro que sí, ¿de acuerdo? Pero no es materia del curso. ¿Bien? Ahora, por eso que en la lámina ustedes observan que dice la necesidad exigente de un hombre de 70 kilos varía entre 2.400 y 2.900. Eso es muy variado. No es un número fijo, oscila. Ahora, ese aporte calórico va a ser distribuido en los diversos tiempos de comida. Es decir, se estila en términos generales que nosotros tenemos desayuno, almuerzo y cena. Ahora ya se ha perdido la costumbre que había hasta hace algunos, ¿cuántos? 20 años atrás probablemente, en el cual todavía se estilaba tomar lonche. Hoy en día nadie toma lonche. O si hay, eran unos, como así, contados con los dedos de la mano. La gente salía a 4 o 5 de la tarde, iba a comprar pan francés calientito y preparaba su lonchecito. Hoy en día no. Desayuno, almuerzo y cena. Hay condiciones especiales en las cuales la persona requiera, aparte de esas tres comidas, incrementarle, sí. ¿De acuerdo? Hay dos estados fisiológicos en los cuales se requiere un incremento de los tiempos de comida. Y ellos son durante el periodo de gestación y en el periodo de lactancia. ¿De acuerdo? Las normas que se tienen para ello en el Perú dicen que para el periodo de gestación deben ser 4 tiempos de comida y para el periodo de lactancia deben ser 5 tiempos de comida. Es decir, desayuno, almuerzo, cena, media mañana y media tarde para las lactantes. Y desayuno, almuerzo, cena y una colación adicional para las personas que están en periodo de gestación. ¿Qué diferencia hay entre lonche y cena? Mi abuelo tomaba su lonchecito, pero la diferencia es que el lonche es generalmente una bebida acompañada de un pan, nada más. Un postre. Pues la cena es comida. La cena es comida, es un plato de segundo. Bien, entonces, esos requerimientos tienen que ser cubiertos a través de la alimentación.
En el caso de pacientes que están recibiendo nutrición parenteral, sea total o sea periférica, ellos requieren un manejo especial. Ya cuando ustedes vean nutrición parenteral total, van a ver ustedes que en función al tipo de paciente, ustedes van a requerir darle algunos tipos de aminoácidos que van a ser esenciales, que tienen que de todas maneras incluirlo como parte de la formulación que van a realizar, además, ¿de acuerdo?, de los aminoácidos, perdón, de los lípidos, ¿de acuerdo?, o los ácidos grasos que ustedes vayan a incluir en la fórmula, que puede ser ácido graso de cadena corta o ácido graso de cadena media. Y eso depende de ustedes en el momento que ustedes vayan a proponer la nutrición parenteral total, ¿sí? Pero básicamente nosotros estamos centrados en lo que es la ingesta de alimentos por vía oral, y estos van a ser metabolizados de una manera como ustedes lo han visto a lo largo del curso. Estos nutrientes, que son los que ustedes también han visto a lo largo de este curso, que son lípidos, proteínas y carbohidratos, son los 3 macronutrientes que están presentes en toda alimentación. ¿Está bien? Tanto en la parenteral total, en la periférica, en las zonas nasogástricas, en la que se van por gastrojejunostomía, ¿de acuerdo? O aquellos que van por vía oral. En todo siempre hay una repartición. ¿Bien? Y en el caso específico de lo que ustedes hacen cotidianamente, ese aporte calórico tiene que ir distribuido de alguna manera, tal cual ustedes lo observan en la diapositiva. Es decir, entre el 50 y 60% del aporte calórico total tiene que estar constituido por lo que son los carbohidratos. ¿Está bien? A su vez, los lípidos representan entre el 25 y el 30% y proteínas entre el 10 y el 15%. El aporte proteico puede variar en función al estado fisiológico, básicamente, o también al estado patológico. En algunos casos, por ejemplo, si ustedes quisieran, bajo ese precepto de la persona de 70 kilos, calcular cuántas proteínas más o menos debería consumir, son 70 gramos de proteína lo que debe ingerir esa persona. Y probablemente no he sacado mi cálculo, pero muy seguro que ese 10 a 15%, si le saco los 70 gramos, esté casi cubierto por esa cantidad de proteínas que le estoy haciendo referencia. Por lo tanto, para equilibrar esa alimentación hay que comenzar un poquito a jugar con los otros valores para hacerlo encajar y llegar al 100%. ¿De acuerdo? La diferencia básica entre una dieta para un paciente normal, que no tiene ninguna patología de fondo, y un paciente diabético, es que el paciente diabético de ese 50 a 60% de carbohidratos, no más del 5% tiene que estar constituido por azúcares simples. ¿Está bien? Perfecto. Eso es básicamente lo que tiene la diferencia, lo que tienen que considerarse. No es materia del curso, obviamente, hablar sobre dietas, por si acaso. No es ni materia del curso, ni la razón de ser. Porque para eso existen otros cursos, ¿no? Nutrición, por ejemplo. ¿Bien? Y los procesos metabólicos conducen a la formación de metabolitos que van a ser interconvertibles entre ellos. ¿Bien? Ahora, ahí estamos poniendo, por ejemplo, una persona de unos 60 kilos. En el caso de una persona de 60 kilos de vida sedentaria, ingiere más o menos unos 200 a 300 gramos de carbohidratos, 70 100 de proteínas y 60 90 de lípidos. Ojo, en estos casos, tengan en consideración lo siguiente. Esos datos varían, son referenciales. 1. 2. Con respecto a los carbohidratos, a veces muchas personas piensan que solamente los carbohidratos los van a encontrar ¿dónde? Lo van a encontrar en pan, arroz, fideos, ¿de acuerdo? Sin embargo, las frutas y las verduras también contienen carbohidratos. ¿Bien? Algunas personas piensan que cuando quieren bajar de peso solamente deben comer ello porque ellos no tienen carbohidratos. Todo tiene carbohidratos en términos generales. Esta ingesta a la cual estamos haciendo referencia proporciona más o menos entre 1.600 y 2.400 kilocalorías. Ahora, cuando una persona opta por disminuir de peso, como vamos a ver más adelante, lo que se hace básicamente es justamente disminuir el aporte calórico. Y al disminuir el aporte calórico, como una persona, por ejemplo, en ese caso que le estoy diciendo, 2.100 kilocalorías, de esas 2.100 kilocalorías, lo que voy a hacer es bajarle el aporte. ¿A cuánto? A 1.800, por ejemplo. Son 300 kilocalorías menos que está consumiendo por día. Al consumir 300 kilocalorías menos, el cuerpo necesita de esas 300, porque si no, tiene que hacer uso de ¿qué? De la
lipólisis. ¿Para qué? Para obtener fuente de energía, porque no está cubriendo con la dieta. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto bajo el cual se trabaja o trabajan los nutricionistas, ¿de acuerdo? Para bajar de peso una persona. ¿Bien? Ahora, las reservas energéticas del ser humano son considerables, ¿de acuerdo? Hay básicamente tres formas de reserva de energía, ¿cierto? ¿Cómo almacenan ATP? Energía. ¿Cómo almacenan ATP? Muy bien. Estamos a una semana, ¿sí, no? Exacto, una semana del examen final. Creatina fosfato. ¿Y cómo almacenas glucosa? Básicamente bajo dos formas, ¿cierto? La principal, que es una reserva. ¿Y es cuál? Glucógeno. ¿Y ese glucógeno cuánto tiempo dura? Es decir, vamos a suponer que ingerí en este momento alimento, obviamente con carbohidratos, perfecto, y bueno, ya no consumo más. ¿Hasta cuándo me sirve mi glucógeno? ¿Hasta cuándo me sirve el glucógeno? 24 a 48 horas y se acaba la reserva de glucógeno. ¿Está bien? Y otra manera bajo la cual se almacena carbohidratos. Una es reserva, ya le dije, glucógeno. Cuando consumen ustedes mucha glucosa, están comiendo mucho arroz, mucha papa, ¿cómo almacenas ese carbohidrato? Porque no lo vas a almacenar bajo la forma de almidón, ni bajo la forma de glucosa. Glucógeno ya cubriste. No puedes almacenar más glucógeno, por más que quieras. ¿Cómo lo almacenas? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Bajo la forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Por eso que las personas cuando consumen más carbohidratos les crece la panza. Bueno, el abdomen. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso es lo que sucede. Los aminoácidos tienen su pool, los vamos a ver. De esa manera son utilizados, son almacenados y todo lo demás. Los lípidos se almacenan como tal, como líquidos, como triglicéridos. Pero los carbohidratos, aparte de almacenarse como glucógeno, la otra manera de cómo se almacena es básicamente bajo la forma de triglicéridos, tejido adiposo. No hay otra manera. Los carbohidratos no se pueden almacenar como almidón, por favor, ni se les ocurra. ¿Está bien? La ingesta de nutrientes se realiza en determinados momentos del día, es decir, eso es lo que se está haciendo referencia. Ustedes tienen desayuno, almuerzo y cena. Y durante esos 3 periodos, lo que hace el organismo es, uno, lo comienza a utilizar para metabolizarlo, obtener fuente de energía. Pero, como les decía, nosotros solamente tenemos por costumbre 3 tipos de comida: desayuno, almuerzo y cena. Y entre las comidas, el organismo tiene que recurrir a una serie de mecanismos que le permitan mantener los niveles de glicemia y que oscilen pues entre 70 y 110. ¿Está bien? Esa es básicamente la función del organismo. Por eso dice, lo mantiene en un estrecho margen. Y la mayoría de tejidos utilizan como combustible la glucosa. El cerebro, a ver, memoria, vamos. Disculpen un segundo.
tenía que responder sí o sí. Bien, entonces, les decía, en el cerebro, ¿depende o no depende de insulina? ¿La glucosa en el cerebro entra dependiendo o no de insulina? No, pues. Porque se imaginan que eso sería con el diabético, el mismo ejemplo. Por eso digo a los alumnos, el disco rayado de toda la vida. ¿De acuerdo? Y igual, no se acuerdan. Les he dicho que el paciente diabético, imagínense ustedes, ¿qué sería de un paciente diabético si dependiera el cerebro, dependiera de la insulina para que éste ingrese? Como el diabético tipo 1, vamos al extremo, el tipo 1, no tiene insulina, se muere, es decir, nacería y se moriría. El tipo 2 comenzaría a hacer hipoglicemia, también se va, a la postre se va a morir, sí o sí, por daño cerebral. ¿Está bien? Entonces no sucede eso. La prueba es pues, que los de tipo 2 y los tipo 1 siguen viviendo y cada vez la expectativa de vida de los tipo 1 es mucho mayor. ¿Está bien? Bueno. Entonces, los tejidos. ¿Y qué tejidos sí requieren la presencia de insulina? Son dos. Hígado. ¿Dónde me han sacado el hígado? Cirrosis es lo que me van a producir. Miren, pero cosas fáciles, sencillas, básicas y elementales que lo hemos visto, pero N veces. Tejido adiposo y tejido muscular. También en el corazón. ¿Sí? Listo. Durante el ayuno, los tejidos pueden utilizar ácidos grasos y cuerpos cetónicos. ¿Está bien? Recuerden que los cuerpos cetónicos se forman fundamentalmente ¿dónde? ¿En dónde se forman los cuerpos cetónicos y a partir de qué? Eso es lípidos. 2 a 3 semanas, sí. 2 a 3 semanas que ha pasado lípidos. Vamos. ¿La quina? Burga, sí lo he visto. ¿Dónde está Burga? Moya también está que se escoge, otra con Estrada. Vamos. Fabiana. Paso lista. Me falta PQR. Tengo Q, tengo R, me falta P. ¿Dónde está? Palomino, Quirós y Rosales. Les dije, la 14ª semana sí o sí me va a poner su apellido. Eso es infalible, ténganlo por seguro. Bien, esos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Que provienen de dónde? Provienen del tejido adiposo, van hacia el hígado, ¿está bien? Y dan lugar a ¿qué? A los cuerpos cetónicos. ¿Está bien? Así de fácil. Cuando hay una excesiva ingesta de nutrientes, ¿de acuerdo? Y es algo que ya les estaba mencionando, ¿cierto? Va a dar lugar ¿qué? A la obesidad. ¿Sí? Porque como les digo, ingieres más carbohidratos y ¿cómo que se almacena? La única manera es bajo la forma de lípidos, tejido adiposo. No hay otra, lamentablemente. ¿Está bien? Entonces, lleva a la obesidad y eso conlleva a su vez a otra serie de problemas, ¿cierto? La obesidad puede conllevar a 1, dislipidemia, puede llevar también 2, a hipertensión secundaria, ¿está bien? Y entre otras complicaciones. Y cuando el aporte energético es inferior, es decir, si una persona requiere 2000 kilocalorías y le estás proveyendo solamente 1500, lo primero que puede pasar es solamente que baje de peso. ¿Bien? Pero si hablamos ya de niños,
¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder, obviamente, que lo vas a llevar a la desnutrición. Desde hace ya más de 30 años aproximadamente, a través de un estudio que se realizó en el asentamiento, en ese entonces, el asentamiento humano Huáscar, que está en San Juan del Lurigancho, se determinó que los niños peruanos crecen bien hasta los 6 meses, crecen igualito que un niño americano. A partir de esos 6 meses es su punto de quiebre. ¿Por qué? Porque el niño peruano recibe sopas, ¿no? Y ese es el gran detalle que inclusive mucho personal de salud sigue insistiendo. Sí, señora, dele sopitas. Las sopas tienen una densidad energética baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es el mejor alimento para los niños. Y eso conlleva, entre otras cosas, a anemia. No por el aporte calórico, sino por la densidad de nutrientes, no calóricos, sino de nutrientes presente en esa dieta. ¿Está bien? Entonces, también si la ingesta no es adecuada de proteínas, de calorías, conlleva a esa persona a un estado de desnutrición. Hay también algunas patologías vinculadas con patrones metabólicos, ¿de acuerdo?, que pueden desarrollar algunas alteraciones, como básicamente puede ser ¿cuál? El hipotiroidismo, es el más conocido. ¿Está bien? En el hipotiroidismo, ¿qué sucede? En el hipotiroidismo hay alteración del metabolismo, lo cual conlleva, entre otras cosas, a que la persona sea más lenta, te hagas cierta letargia, ¿eh? Además de que tiene mucho sueño, así como ustedes van a quedarse dormidos igualitos, ¿no? 10 minutos de la película y ya se quedó dormido. ¿Bien? ¿Qué más sucede con los pacientes hipotiroideos? Ganan de peso fácilmente. En ellos sí se puede creer, como poco y subo rápido de peso. En ellos sí, al igual que los que tienen resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Por eso dicen modificaciones en los patrones metabólicos. Ellos sí se encuentran alterados. ¿Bien? Entonces, las correlaciones metabólicas pueden abordarse de una manera apropiada, describiendo cambios, valga la redundancia, metabólicos que se producen durante el ciclo ayuno-alimentación. Y como les digo, ¿qué busca? Busca que los diversos tejidos, ante la falta, porque dice ayuno-alimentación, ante la falta de nutrientes, ¿está bien?, se vean proveídos no solamente de nutrientes, sino de energía. ¿Está bien? Y la homeostasis de la glucosa tiene un rol importante en el funcionamiento adecuado de los tejidos. La glucosa es, como se dice, el principal nutriente que necesita toda célula para cumplir con sus funciones. ¿Bien? Y la homeostasis de la glucosa se divide en 5 fases. ¿Bien? Los organismos vivos mantienen su complejo orden mediante un dinámico estado estacionario, es decir, aparentemente está sin moverse, pero sí. El ejemplo más palpable de esta expresión radica cuando les traje a colación el tema de ¿qué cosa? Un favor. Si van a comer, afuera. ¿Está bien? Cualquier persona que quiera comer, por favor, este no es el ambiente para comer. Allá al frente hay una cafetería. Vayan allá, no hay problema. ¿Sí? Nadie se va a molestar. Bien. Les decía, creatina fosfato. ¿Se acuerdan ustedes? La creatina fosfato, le dije, es el pozo de ATP. Y les dije lo siguiente: si ustedes toman una foto en este momento de creatina fosfato, como que hay bastante ATP. Sin embargo, ese ATP está entrando y saliendo de manera muy dinámica. ¿Está bien? Ellos deben incorporar sustancias alimenticias y energía de su entorno. Si una persona no ingiere alimentos, el organismo recurre a una serie de procesos con la finalidad de tener energía, pero todo tiene, digamos, un límite. Se acaba el glucógeno, comienzas a usar los lípidos, inicialmente también comienzas a usar parte de las proteínas, hacer proteólisis, ¿está bien? Pero digamos como que no es, las proteínas, acuérdense, no es la mejor fuente, es decir, no es el mejor negocio del organismo recurrir a las proteínas para obtener una fuente de energía. No es. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. Mi expresión no es
no lo hace, no, sí lo puede hacer, pero no es el mejor negocio. Lo principal es recurrir a los lípidos y a los carbohidratos, básicamente. ¿Bien? Y los alimentos son transformados a través de una serie de reacciones secuenciales, ¿está bien? Que tienen que tener una correlación una con otra. ¿Bien? Y lo anteriormente conversado no viene a ser sino el metabolismo, en el cual tiene lugar gracias a la presencia de las enzimas. ¿Bien? Las enzimas, como ustedes muy bien saben, son proteínas. Y estas enzimas tienen la característica de ¿qué? Catalizar una reacción. Cuando hablamos de catalizar una reacción, estamos refiriéndonos a ¿qué? Básicamente a que estas enzimas aceleran. Eso es catalizar una reacción. Pero ¿bajo qué precepto lo hacen? ¿Cómo es que cumple esa función? Una semana. Tasmania. Mira Tasmania. Estamos fritos. Disminuyendo la energía de activación. ¿Está bien? De esa manera es como las enzimas participan en ese proceso. Es conjunto de reacciones para que el organismo dispone para captar, producir y utilizar energía, ¿bien? Con la finalidad de ser destinada a una serie de funciones que ésta cumple. ¿Bien? Y las transformaciones químicas permiten liberar, almacenar energía química y sintetizar moléculas complejas a partir de compuestos simples. Acuérdense, glucosa, piruvato. Ya estamos en un complejo más simple. Oxalacetato, acetil-CoA, citrato. Si hay mucho citrato, sale. El citrato se convierte en ¿en qué? Estrada. ¿Nada? ¿No está Estrada? ¿Se desapareció? ¿En qué? En acetil-CoA, pues. ¿Y acetil-CoA qué da? Malonil-CoA. ¿Por qué tiene tanto miedo? No lo van a castigar, caballero. Malonil-CoA. ¿Y malonil-CoA qué da? Disco rayado de nuevo. A través del complejo enzimático, ácido graso, sintasa, ¿qué da? Ácido palmítico o palmitato. ¿Que se une a quién? ¿A quién se une? Al glicerol. Y forma triglicéridos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, bajo esa premisa, ¿de acuerdo? Sintetiza con moléculas complejas, como estoy diciendo, por ejemplo, de acetil-CoA, me da, ¿qué cosa? Triglicéridos. ¿Está bien? Entonces, eso es básicamente. Ahora, los mecanismos de regulación metabólica son básicamente 1, modificación alostérica, 2, modificación covalente, o 3, control genético. A través de estos 3 procesos es como se va a regular básicamente el metabolismo. ¿Está bien? Las reacciones metabólicas están coordinadas, las velocidades que existen entre la formación y el requerimiento de otro, ¿está bien? Tienen que estar uno de la mano del otro. ¿Sí? No puede haber una mayor formación si no va a haber una adecuada utilización. No puede haber mucho ATP si no va a ser utilizado todo ese ATP. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Mejor lo vemos más adelante, con el gráfico mejor vemos esa parte más adelante. ¿Ven? Entonces, la velocidad de formación y utilización de los metabolitos tienen que ser iguales. Por ejemplo, formas triglicéridos, entonces tiene que formarlos y utilizarlos de manera similar. Cuando esto no sucede, entonces ya hay complicaciones en el estado de la salud de las personas. ¿Bien? Las reacciones que proporcionan energía no deben ocurrir más rápidamente que aquellas que producen nuevamente ATP, porque si se acaba el ATP, ya no hay manera de que las reacciones dependientes de ATP tengan lugar. ¿Bien? Las reacciones metabólicas deben estar integradas en el metabolismo total del cuerpo. ¿Sí? Este es hasta acá, hasta este punto, o hasta acá mejor. ¿Qué vendría a ser? Yo sé que todo es la glucólisis. Estoy llegando hasta el lugar.
¿Se escucha mi voz hasta el fondo? ¿Sí? Mariana, ¿se escucha? No se está falando así. Bueno, parece que quiere funcionar de rato en rato. Les decía, esta parte, todo esto es vía glucolítica. ¿Está bien? Perfecto. Si es vía glucolítica, hasta acá, ¿qué es? Si no se escucha al fondo, me avisan, por favor. Mi voz a veces es un poco baja. Es la primera fase de la glucólisis. ¿Se acuerdan? Y en la primera fase de la glucólisis, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué? Claro, bueno, sí, hay una regulación de una enzima que es la fosfofructoquinasa 1, ¿cierto? Pero lo que yo quería es que ustedes se den cuenta que esto es tan notorio. Se usan 2 ATP. Y esta es la segunda fase de la glucólisis, en la cual llegó hasta el piruvato, pero recuerden que el hidroxiacetona fosfato se interconvierte con gliceraldehído 3-fosfato. Y al interconvertirse, entonces, tengo otra cadena por acá similar a esta, ¿cierto? ¿O me equivoco? Bien. En esta parte de la reacción, en la primera fase, se han usado 2 ATPs. Y en la segunda fase, ¿qué ha pasado? Se han formado, ¿cuántos? 1, 2. ¿Hasta ahí nomás? ¿Hasta ahí nomás? No, pues porque son 2 cadenas. Entonces tengo 4 ATPs. Se usaron 2, formé 4, neto 2 en la vía glucolítica. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Obtener y utilizar la energía, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando ingresa a la vía glucolítica, ¿dónde se forma ATP? Quiero lo más grosero, no lo fino. ¿Mitocondria? Claro, en la mitocondria. ¿Pero dónde forma el ATP? ¿Citoplasma? En la cadena respiratoria. Entonces, obtengo energía. Cualquiera Se pensaría que era sintetizan el lugar. macromoléculas, transformo nutrientes en precursores de otros, ¿bien? Y se sintetiza o degrada metabolitos o biomoléculas que se requieran para funciones celulares. ¿Bien? Entonces, básicamente estas son las funciones del metabolismo. Con respecto a las vías de señalización, la vía de señalización más conocida y que la hemos tratado cuando hemos visto carbohidratos es ¿cuál? Vía de señalización. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la insulina y el receptor de la insulina? ¿Qué es básicamente lo que van a ver por acá? ¿Está bien? ¿Qué sucede cuando el efector, que vendría a ser la insulina, interactúa cuando actúa con su receptor, que en este caso es el receptor de la insulina? ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que el receptor de la insulina tiene 3 partes, ¿cierto? Una extracelular, una transmembrana y una intracelular. Y en la parte intracelular hay uno que se encuentra pegado a la membrana celular. ¿Cómo se llama esa parte que está pegada a la membrana celular? Es la zona yuxtamembrana. Y en esa zona yuxtamembrana es donde se produce ¿qué cosa? La autofosforilación del receptor de insulina. ¿Para qué? Para fosforilar en sitios específicos al receptor al sustrato
receptor de la insulina 1. De esta manera se va traduciendo la información, ¿de acuerdo?, para llevar a un amplificador y ulteriormente lograr que el GLUT4 contenido en las vesículas sea liberado. Y una vez que se libera, ¿qué pasa? Se moviliza hacia membrana el GLUT4 y coge la glucosa y la ingresa a la célula. Por lo tanto, en ese caso estoy hablando de ¿qué? ¿De qué tejido? Tejido muscular y tejido adiposo. Vamos a ver si. Entonces, les decía que estas vías de señalización permiten que funcionen los mecanismos de regulación. Y básicamente están ahí el AMP cíclico, factores de transcripción, inositol fosfato y calcio. En la transducción de la señal participan proteínquinasas y proteínfosfatasas. Les decía, había un efector el cual se va a unir a su receptor, va a transmitir la información a través de una vía de señalización para llegar a un amplificador y finalmente llega la información a un segundo mensajero. Ojo, la vía de señalización lo constituyen el receptor, el transductor y el amplificador, no el efector ni el segundo mensajero, por si acaso. ¿Bien? Entonces, vía de señalización, 3 elementos: receptor, transductor y amplificador, nada más. ¿Quiénes estimulan la formación de AMP cíclico? ¿Se acuerdan ustedes? El glucagón. ¿Sí? ¿Y dónde sucede ello? ¿En él? ¿Dónde? Si le estoy diciendo que estimula la formación de AMP cíclico y estoy hablando del glucagón, estoy hablando del hígado, pues claro que sí. Ahí están otros adicionales como ACTH, LH, FSH, TSH, vasopresina, entre otros. ¿Bien? En este caso, la adrenalina está actuando sobre su receptor beta-adrenérgico. El transductor viene a ser las proteínas G y el amplificador es la adenilciclasa. ¿Para qué? Para convertir el ATP en AMP cíclico. ¿Y para qué me sirve el AMP cíclico? Para activar la proteinquinasa A. Bien. Estimula una tirosina quinasa, que es un factor de transcripción. ¿Quién? La insulina, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos. Efectores. El receptor, ¿de acuerdo?, es RPTK. El que traduce toda esa información son GRB2, SOS y RAS. Amplifica RAF1. Esta es una MAP quinasa. No hay error, por si acaso. No es que se pasó y puso una K adicional, no. Es una MAP quinasa que se convierte en MAP quinasa y esta se dirige hacia el núcleo para actuar sobre los factores de transcripción. Estimula la formación de inositol fosfato y calcio, alfa-catecolaminas, angiotensina, acetilcolina, hormona liberadora de tirotropina y la hormona liberadora de gonadotropina. De la misma manera, tienen ustedes el receptor RPTK, el transductor es SH2, inositol difosfato para dar inositol trifosfato, y este inositol trifosfato es un efecto positivo para la liberación de calcio, por ejemplo, de un calciosol. Con relación a los tiempos de las fases de ayuno a alimentación, la fase 1 viene a ser la fase postprandial. La fase postprandial entre 0 y 4 horas, la fase postabsortiva de 4 a 12 horas, ayuno temprano de 12 a 36 horas, ¿cierto?
inanición temprana de 2 a 24 días y la inanición prolongada de 24 a 50 días. Con respecto a las reservas energéticas que tenemos, les había dicho que una era glucógeno, que puede ser hepático o muscular. Acuérdense que el glucógeno hepático se encuentra más concentrado. ¿Bien? La glucosa presente en fluidos corporales, los lípidos en tejido adiposo y obviamente las proteínas en tejido muscular. Y justamente acá, así como en otra lámina también lo vamos a ver, miren ustedes cuántas kilocalorías de reserva representan los lípidos. 135.000 kilocalorías de reserva. Es por eso que de ese depósito echa mano el organismo para disminuir el peso. Ahí tengo hambre, ya regreso. Pero ya va a terminar, creo que esta era la parte última. Tengo glucosa en el lóbulo intestinal. ¿Cómo se absorbe o cómo entra al enterocito? 2. Necesito 2. Era Quirós quien estaba atrás. No veía a alguien atrapada, yo pensé que era otra persona. Ya, vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál? SGLT1. Sodio Glucose Transporter 1. ¿Y el otro? GLUT. Estoy en el lumen intestinal. GLUT 2. En el lumen intestinal, GLUT 5 me sirve ¿para qué? Para que ingrese fructosa. Ya está en el enterocito, glucosa y fructosa. Quiero pasarlo. ¿Hacia dónde va a pasar, verdad? ¿A dónde? ¿A cuál circulación? Portal. ¿A la circulación linfática? Portal. ¿Y cómo pasa? ¿Quién lo transporta? Ahí solamente es uno. Glutos. Bien. Ya está en portal. Vamos. Triglicéridos. Para la digestión de lípidos requieres 1. Sales biliares. 2. Lipasa. 3. Colipasa. ¿Para qué sirve la emulsificación de los? Las sales biliares se emulsifican las grasas. ¿Y para qué? 1. Para disminuir, ¿qué cosa? Tensión superficial. Y 2, ¿para qué? Para aumentar superficie de contacto. Lean. Eso está a 3 semanas, 4 semanas, la clase que han hecho lípidos. Como consecuencia de la hidrólisis de los triglicéridos, obtengo alfa monoacilglicerol, beta monoacilglicerol, glicerol, ¿qué más? ¿Qué más? Ácido graso. ¿Dónde se incorporan estos? En la micela. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál micela? La micela simple. Esta micela simple se va a incorporar ¿dónde? En la micela mixta. ¿Quién más va a estar? Obviamente todos los componentes previamente señalados que están en la micela mixta, más fosfolipio, más vitaminas liposolubles, entre otros. Esta micela mixta se aproxima hacia las microvellosidades. Y en el borde de las microvellosidades, ¿qué hay? Una capa de agua inmóvil. Lo que hace es, la micela mixta se aproxima a la microvellosidad, atraviesa la capa de agua inmóvil,
e ingresan todos sus componentes. Entonces, dentro del enterocito, ¿qué voy a tener? Beta-monosilglicerol, alfa-monosilglicerol, glicerol, ácido borás. ¿Y qué voy a formar? Sí, Rosy, ¿por qué no responde? Se van a estructurar de nuevo triglicéridos. Y esos triglicéridos se van a incorporar ¿dónde? En los kilomicrones. Y una vez que están dentro de los kilomicrones, son enviados ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde van los kilomicrones? Hacia la línea. Ahí, en el enterocito, es uno de los lugares donde se sintetizan triglicéridos, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros dos tejidos? Tejido adiposo y tejido hepático. En el tejido adiposo, ¿cómo se llama? Es pura salsa. Es pura salsa. ¿Ah? Ensamble, pues ensamble, pura salsa. ¿De acuerdo? Y el otro, en el hígado es